Muy bien, entonces muy bienvenidas a nuestra lección número 7 del curso La llegada del Salvador y ya estamos a punto de finalizar este curso y damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta hasta este tiempo, hasta esta lección y vamos a iniciar con una oración, por favor. Ah, amado Señor, gracias una vez más por esta nueva oportunidad y un nuevo día que nos permite estar nuevamente reunidos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por sus infinitas bendiciones que derrama para nuestras vidas y para nuestras familias. Que usted sea apartando este tiempo para enseñarnos más de su palabra, para animarnos, para corregirnos, para exhortarnos. Y Señor, que a través de su Hijo Jesucristo y también a través del Espíritu Santo, sea usted dándonos el entendimiento para poder apreciar siempre su palabra. Bendiga este tiempo, Señor, y bendiga también nuestra mente y nuestro corazón para el entendimiento de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la lección número 7 y vamos a estudiar en casa en Galilea. Es una, es una lección que está enfocada en la lectura de Lucas, capítulo 4 del versículo 14 al 30. Entonces, el objetivo de la lección 7 del día de hoy, como hemos venido estudiando, es usar el método de las 4C cada vez que vamos a estudiar una lección, como ahora en casa en Galilea. Entonces, vamos a usar el método de las 4C para poder leer y entender de una forma más sencilla. También vamos a estudiar y a repasar cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Y finalmente vamos a revisar cómo es la teología o a qué se refiere la teología de la gloria y la teología de la cruz. Esos son nuestros objetivos para esta lección del día de hoy. Y ah, recordemos que, como hemos venido viendo en las anteriores clases, las 4C es un método muy útil que nos sirve para estudiar nosotros, sea en casa, o también enseñar en casa o enseñar a nuestros vecinos o a cualquier persona a través de este método. Entonces es un método bastante sencillo y bastante fácil que a medida que vamos poniendo en práctica ya vamos familiarizando poco a poco. Como vimos la anterior clase, se trataba de un gancho, es una introducción que vamos a dar antes de ingresar o profundizar la lectura como tal. Entonces, el captar es una introducción, es un ganchito que nos va a conectar al tema que vamos a estudiar. Y luego está la segunda C, que es contar. Entonces, hoy vamos a enfocar en contar. ah, ¿Y de qué se trata contar? Entonces, vamos a seguir chequeando. Y nos dice, tengo una pregunta aquí. Am, ¿Alguna vez, y esta pregunta es para ustedes y quisiera escucharlas, ¿alguna vez te has sentido inadecuado o no preparado? Entonces, ¿alguna vez usted se ha sentido como no ha estado listo, se ha sentido que no está listo o preparado para alguna situación que tiene que enfrentar? ¿Qué piensan? ¿Les ha pasado esto? ¿Qué piensan ustedes?
desbloquear su micrófono o también hacer su mano para dar paso. Ya mi amor, ¿Qué ya. piensan sobre esta pregunta? Ah, Leonor, veo su manito arriba. Coméntenos. Bueno, yo pienso que muchas veces en la vida nosotros nos sentimos no aptos, ¿verdad? Para muchas situaciones, pero sobre todo en el camino del Señor, pienso yo, cuando uno camina en los caminos de Dios, muchas veces uno no se siente adecuado, preparado, o testimonio para, para llevar la palabra a otras personas, ¿sí? Porque es Ujú, algo que debemos vivir, o nosotros creemos muchas veces que, o sea, que es para gente algo así como perfecta, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegué a los caminos del Señor, pues a mí no me gustaba llevarle la palabra a mucha gente porque yo veía mis fallas y cuestión, entonces pensaba que la gente pues siempre critica, tú que eres así, fuiste de tal manera, ahora vienes a llevar la palabra del Señor y me cohibía mucho de predicar, de llevar la palabra, de llevar lo que había conocido. Pero a medida que pasa el tiempo me di cuenta de que realmente uno no está verdaderamente preparado nunca porque hay mucho desconocimiento y hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo cada día y a medida que nosotros vamos soltándole la palabra del Señor a la gente, vamos aprendiendo, ¿sí? Y vamos soltando esos miedos, vamos dejando esas cosas que no nos permiten pues hablarle a la gente y es allí como esa escuela que lo va formando a uno. Entonces, a pesar de que uno nunca va a estar realmente adecuado, tiene que hacer el trabajo para el cual Dios nos ha encomendado, ¿sí? ujú, Llevarle la palabra a las personas y bueno. ujú. Oh, creo, Leonor, no le logro escuchar. No sé si le escuchamos el resto, porque hay algún problema en su internet. Am, ¿Me oh, escucha? ahora sí, ¿me escucha usted? Sí, soy Virginia. Ok, ya, creo que Leonor ya tuvo algún problema de su conexión. Muy bien, sí, muchas gracias, Leonor. Y ahora No la, Virginia, no ¿me le escuchó usted escuchó? a Leonor, hermana, porque nosotros sí. Sí, sí le escuchamos, pero yo no escuché la parte final. No sé si fue un problema Ah, mío o de Leonor. sí. Pues mire, aquí dice la pregunta, ¿alguna vez te has sentido inadecuado o preparada? Ujú, Pues mire, la palabra del Señor nos exhorta, ¿verdad?, a estar preparados. ujú, Pero, un ejemplo, si voy por el camino, ujú. yo tengo que estar preparado, ¿no? Porque Así pues aquí en la vida, pues estamos aquí en la vida, ¿no? Aquí en la vida cotidiana. Por eso dice que el cristiano siempre debe de estar preparado. Pero ¿qué pasa? A mí me pasó ayer una situación en ujú, que pues yo soy esta anciana de la iglesia, ¿no? Y fuimos a darle, pues a poner en manos del Señor a una hermana porque está muy joven y y pues va a ser madre y va a tener gemelos, ujú, gracias a Dios, ¿no? ujú. Pero resulta que nadie fue, nadie, o sea, ni la esposa del pastor, ni nadie fue, ni la que es consejera de la femenil, tampoco la presidenta. Entonces, yo fui preparada, hermana, porque siempre he tenido ese hábito de que siempre voy a preparar algo porque digo, pues si no hay nadie, no llega nadie, y mire, y qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso porque agarré, me levanté y di unos textos, porque pues las hermanas, pues como decía la hermana Leonor, que a veces se cohiben, ¿verdad? Entonces, ya empecé a dar la oración y después unas palabras, ¿verdad? Entonces Ujú, llevé dos textos de la Biblia,
sobre la mujer procreadora y así, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces, y así muy bonito, hermana. Y digo, ay, Mm, Dios mío, gracias, Padre, porque, hermana, gracias a Dios, yo he aprendido y me han enseñado a estar preparado, pero al igual, cuando te pasa una situación de que, por ejemplo, yo tengo una venta de antojitos y le doy el mensaje a mis clientes, les doy el mensaje y les invito que vayan a Cristo, porque hay un mm, Salvador. Y siempre tengo, hermana, pero gracias a Dios, hermana. Sí, gracias a Dios que yo sí he estado preparada, gracias a Dios. Pero anteriormente, como decía la hermana, me cohibía, pero ahorita, gracias a Dios, Dios me ha dado esa libertad de estar preparada, hermana. Gracias a Dios. Pero sí, mm. gracias a Dios, hasta ahorita sí, porque a mí me ha Muchísimas. enseñado la palabra del Señor que siempre debemos estar preparados. Pero pues Ujú. Sí, ahí, muchas gracias Virginia por su aporte y sí, ya es estar preparados, ¿no? Y justamente queremos saber, ¿nos hemos sentido preparados para esta situación o diferentes situaciones, ¿no? Que quizás tenemos que conversar o hablar? Muy bien. Muchas gracias por sus aportes. Entonces, aquí hay un mapa de Galilea y en este mapa que me está mostrando ahorita la pantalla, Galilea era un territorio, era un lugar muy, muy, muy próspero, am, muy bueno para el tema de comercio. Entonces, Galilea justamente se ubicaba en la parte centro costera entre Samaria y de Decápolis. Entonces, Galilea es la escena del comienzo del ministerio de Jesús. Recordemos que cuando Jesús está iniciando su ministerio, también compartiendo las buenas noticias, está iniciando desde Galilea. Y Jesús había crecido en esa provincia del norte, donde en ese tiempo estaba gobernando el rey Herodes. Y como les decía hace un momento, ya era muy fértil y tenía bastante abundancia de cosecha. Entonces, mientras unos se dedicaban a la cosecha, a otros, como están en la parte del mar de Galilea, en esta parte se visibiliza el mar de Galilea, había otras personas que se están dedicando a la pesca. Entonces, Galilea era muy próspero y muy productiva en cuanto a alimentación. Y es interesante ver que los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea. Entonces había dos clases de judíos que pertenecían, entonces había los judíos de Judea, pero también había los judíos de Galilea. Y dice que los judíos de Judea no estaban respetando porque les veían como personas que tenían menos fe o que no eran fieles a las costumbres de los judíos. Entonces, había cierto falta de respeto, justamente porque los de Galilea, que eran también judíos, no estaban guardando la ley como lo hacían los judíos de Judea. Entonces, recordamos también que Jesús está llamando a sus discípulos desde Galilea, ¿no? Entonces ahí hace la selección de sus discípulos. Y también un dato importante que vemos en la Biblia, que se encuentra justamente en Isaías. Ok, ok.
se encuentra en Isaías del capítulo 9, versículo 1 y 2, y dice que Galilea nos dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos les llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, aquí ya estamos viendo la parte donde dice que ah, ya, había también en Galilea de los gentiles, había también más adelante, ya está profetizando el profeta Isaías, que también habrá al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, también iba a haber gente, ¿no? Donde iban a creer en Jesús. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Entonces, también en Galilea parecería que no había llegado todavía a las buenas noticias. Ya era un país que vivía en contra de las creencias de un Salvador. Por eso lo consideraban un país de sombras de muerte. Pero es interesante mirar que el profeta Isaías dice que en los últimos tiempos se iba a llenar de gloria el camino del mar. O sea, sabía que Jesús estaría en el territorio de Galilea, donde mucha gente que andaba en tinieblas vería la gran luz. ¿Y luz por qué? Porque Jesús mismo estaba ahí con la gente, viviendo con la gente. La luz estaba en territorio de Galilea. Entonces, Jesús creció ahí, Jesús inició su ministerio ahí. Entonces, mucha gente ya está entendiendo por obra del Espíritu Santo que ya el Mesías estaba con ellos, el Mesías había llegado. Y eso es lo que hace muchos años atrás Isaías ya está profetizando acerca de lo que iba a acontecer con la llegada de Jesús. Muy bien. Entonces, el día de hoy queremos profundizar un poco más en nuestra segunda C, que es contar. Y vamos a contar la historia bíblica con nuestras propias palabras en esta ocasión. Entonces, de acuerdo a la lectura que he mandado, quiero que miremos la lectura de Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al 30, y vamos a contar lo que hemos memorizado. Entonces, podemos utilizar en esta parte justamente nuestras propias palabras de lo que hemos memorizado de la lectura bíblica y los detalles que falten o que no recordemos, vamos a ir completando. Entonces, ¿quién quiere hacer ah, esta parte de contar de todo lo que han entendido? Oh, es mi internet. ¿Sí me escuchan ahí? Ah, Perfecto, profe, yo la escucho bien. muchas gracias por confirmar. Estoy con tanta lluvia y realmente está cortándose, pero espero que ya vaya calmando un poquito la lluvia. Ok, Agüeda, entonces damos el paso a usted para que nos cuente de qué se trata la historia de Lucas. Lucas
capítulo 4, versículo 14 al 30. Entonces, puede contarnos, por favor. Bueno, primero Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Después de haber pasado por la tentación, haber estado en el desierto, Jesús comienza su ministerio y a donde va primero es a su casa. Por eso se llama volver a casa. Él vuelve a su casa y comenzó pues a enseñar en la sinagoga porque Jesús tenía como costumbre entrar primero a la sinagoga a enseñar y empezó a enseñar y enseñó en el libro de Isaías. Y por supuesto, al decir que toda la palabra del profeta se había cumplido, pues se molestaron todos los que estaban ahí escuchando, los principales, los fariseos, se molestaron porque me imagino que ellos lo vieron, bueno, ¿y quién es este? Pues que diga que se había cumplido la palabra del profeta Isaías, ¿verdad? Y después, bueno, él de haber hablado acerca del profeta Isaías, de haber dicho de que se estaba cumpliendo la palabra, todo el mundo decía que quién era ese, si ese era el hijo de José. Y en verdad él pues vio que había mucha incredulidad entre las personas. Había muchos, no creían que la palabra se estaba cumpliendo, nunca creyeron. Y pasó por en medio de ellos lo quisieron llevar hasta para matarlo, para tirarle piedras, pero no pudieron. Y él pasó por en medio de ellos y se fue, los dejó ahí. Así que esa es más o menos la historia. Sí, muchas gracias, Ayesha, por la historia y sí, gracias por contarnos de acuerdo a lo que ha memorizado la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Ayesha. También veo la mano de Agüeda Pérez, ¿es correcto? Veo su mano arriba. Oh, creo que olvidó bajar nomás. Muy bien. Entonces, sí, muchas gracias por contarnos la historia y es muy importante cuando nosotros contamos la historia que podemos utilizar, contar con nuestras propias palabras, como lo ha hecho en este momento Ayesha. Y estuve escuchando y creo que estaban los datos más importantes. Queremos recordar los datos importantes, dónde estaba aconteciendo, qué estaba pasando. Y sí, lo hizo muy bien, muchas gracias. Cuando contamos, también podemos utilizar como imágenes para para dar mayor claridad y entendimiento mientras contamos la lectura, ¿no? Entonces, muy bien, estaba muy bien. Y algo que quería mencionar justamente, Jesús había dicho estas palabras que para muchos de los judíos, de los maestros de la ley, no les agradó. Entonces Jesús dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Entonces, Jesús está diciendo esto porque ya era muy obvio que algunos
de los estudiosos o de los maestros o de los fariseos que estudiaban la ley ya estaban cegados. Pero cuando Jesús llegó a compartir la buena noticia, entonces estaba dando luz para aquellos que habían vivido oprimidos o que no habían entendido. Y eso fue lo que ocasionó justamente enojo para los maestros de la ley. Y fue así que nos dice que Jesús volvió nuevamente a Galilea y a pesar de que ya estaban airados y quieren botarlo desde una peña muy alta, Jesús está pasando por medio de ellos, por medio de ellos y se fue, nos dice, ¿no? Entonces, con las imágenes podemos ayudarnos también cuando realizamos o aplicamos el contar con las propias palabras, pero sin perder el detalle de la historia bíblica. Entonces podemos utilizar imágenes también, que nos ayudan también a recordar. Muy bien. En la tercera C, que es considerar y que lo habíamos visto en las primeras clases o las primeras lecciones, recordemos que tenían 6 preguntas y en estas 6 preguntas repasábamos los hechos de la historia. Entonces, en este momento vamos a recordar un poco más lo que era considerar. Luego que hemos contado o leído la lectura, entonces vamos a contestar en base a ello. Y la primera pregunta nos dice, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los personajes? Ujú. Muy bien, veo una mano arriba. Es Ayesha. Lo siento. Leonor Barreto, coméntenos, ¿cuáles son los personajes que Hola. vemos? ¿Sí me escucha? Porque se me fue la conexión. Sí, ahora le escucho, Leonor. Ok, no tenemos electricidad aquí, así que en cualquier momento me quedo fuera. Bueno, los personajes que yo tengo aquí son Jesús, por supuesto, el Espíritu Santo, porque él estaba en el poder del Espíritu, el ministro que le da el libro del profeta Isaías, los congregantes y pues los sabios y entendidos de la iglesia, ¿cómo se llama? Los sacerdotes. Esos son los personajes que yo veo. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, Leonor. Podemos también añadir a la lista a Elías y Eliseo como parte de los profetas, ya que están mencionándose también en lo que habían profetizado hace muchos años atrás. Entonces, estamos completos con los principales. Muchas gracias, Leonor. Nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de la historia que vemos aquí? No vemos mucho, pero sí hay unos poquitos. ¿Cuáles podrían ser los objetos? Mm, Leonor, veo su mano arriba. Sí, en los objetos que yo veo está la sinagoga, está el libro del profeta Isaías, está la ciudad y la cumbre del monte de donde iban a despeñar a Jesús. Ujú, sí, muy bien, excelente. Sí, justamente estos 4 ya vienen a ser los más importantes de la historia. Gracias, Leonor. ¿Dónde ocurrió esta historia? Y creo que lo vimos a un inicio un poquito acerca de la geografía. Ayesha. Eh, Fue en Galilea, específicamente en Nazaret.
Ujú, sí, muy bien. Entonces, sí, fue en Galilea donde ocurrió la historia y está muy bien Nazaret. También podemos decir que ocurrió en una sinagoga que también era el lugar, ¿no? Entonces, está bien cualquier respuesta de las dos que hemos dado. Entonces está bien porque nos habla de un lugar. Quizás la sinagoga es como un lugar más específico. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Tenemos algún dato de tiempos? ¿Cuándo ocurriría esta historia? Puede ser en datos de tiempo o también en luego de alguna situación o antes de alguna situación o durante. Veo su mano arriba, Leonor. Sí, pues esta historia se da al inicio del ministerio de Jesús, luego de haber sido tentado por Satanás. Ujú, sí, muy bien, muchas gracias. Ah, Queremos también identificar cuál es el problema y si se soluciona el problema en esta historia. ¿Qué problemas podemos ver? ¿Hay uno, hay varios? Miriam, tal vez le gustaría participar en estas dos preguntas. Ujú. Sí, buen día, hermanas. Perdón, estoy con muchísima lluvia y No no se escucho bien. preocupe, no se preocupe. Ah, Miriam puso en el chat que en Nazaret y también en el día de reposo. Muy buen punto en la pregunta 4. Muy bien, gracias. ¿Alguien que haya identificado el problema y cómo se soluciona? Leonor, veo su mano. Ya va, papi. El problema que yo veo aquí dice, bueno, la palabra habla de la incredulidad de los nazarenos, ¿no? Ujú. Por un lado. Jesús no hizo allí milagros por la incredulidad de ellos. Ninguno de sus seres queridos, ni en su casa, ni en su pueblo, pues creían en él porque sabían que habían crecido con él. Él era el hijo del carpintero, sus hermanos estaban con él, sus hermanas, todos estaban allí. Entonces ellos no podían creer que Oh, Leonor, ¿nos escucha? No sé si es mi internet o es Leonor. entonces ellos Ok. no hizo muchos milagros en su casa. Ujú. Sí. Ah, Leonor, le escuchamos entrecortado. No sé si ya es mi problema de internet, pero ah, creo que es problema de internet porque se ha desconectado ahora. Muy bien, sí. Fue muy buen punto lo que mencionó Leonor acerca del Bueno, problema. Virginia. sí, bueno, aquí veo también otro problema, ¿verdad? Ujú, Eh, claro. donde dice, donde dice, ¿verdad? Que a él no lo ahora sí que no lo reconocían, como decía la hermana, porque ¿cómo va a ser posible que el hijo de un carpintero, ¿verdad? Haya escudriñado este libro y haya dicho que verdad que Dios le había dado de su gracia, el Padre. Pero aquí yo pienso que por eso ellos se llenaron de ira, ese fue el problema. Y, y ellos pensaron que se iba a solucionar el problema al tirarlo en la cumbre, ¿verdad? Ujú. Entonces,
pero no, ese problema no se soluciona. ¿Por qué? Yo pienso así, ¿no? Porque todavía no había llegado la hora, porque todavía estaba iniciando su ministerio. O no sé, hermana, corríjame. Sí, muy buena pregunta y muy buen punto. Sí, estaba iniciando el ministerio y había mucho todavía por hacer y no era el tiempo. Entonces, vemos que los, los judíos ya están muy molestos, y quieren como solucionar el problema, votando desde esta peña, pero nos dice que Jesús pasó en medio de ellos. Entonces, él estaba anunciando las buenas noticias que para algunos era una locura porque pensaban que él estaba inventando todo esto y por eso ya quieren acabar con la vida de él. Ayesha, veo su mano arriba. Sí, profe, lo que pasa es que ciertamente Jesús les dio una palabra y ellos tenían un concepto del Salvador muy diferente a lo que podía ser Jesús. Y me acuerdo que también decían que saldría algo bueno de Nazaret. Ellos no Ujú, pensaban que de Nazaret podía salir el Mesías ujú, y el Salvador. Entonces, claro, ese era un problema. Ellos tenían falta de conocimiento de la palabra, aunque eran estudiosos de la palabra, no conocían de la palabra, no reconocían, pues, la luz que había llegado ahí, como decía, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Luz había así, llegado a Galilea. Ellos ujú. no reconocieron nada de eso, aunque ellos decían que ellos eran estudiosos de la palabra. Y eso puede pasar también con nosotros, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Ayesha, por sus comentarios y veo también la mano de Mayreli. No sé si quiere aportar algo al problema o a la solución del problema, Mayreli. Buenos días, profesora. Dios les bendiga a todas. Bueno, como dicen Ujú, mis otras hermanas, ¿verdad? Ellos se maravillaron, ¿verdad? A escuchar este, las palabras que Jesús estaba diciendo, pero ellos se enfurecen cuando Jesús les dice que él era el ungido, pues, y como dicen ellas también, este, que cuando ellos escuchan esas palabras, ellos piensan que eso es mentira, ¿verdad? Porque dicen que por qué, si, o sea, ¿cómo va a ser él si, como dice al principio, que nadie es profeta en su tierra, pues, ¿cómo va a ser él si él es el hijo de María y del carpintero José, tal cosa? Por eso que ellos se enfurecen. Bueno, eso era lo ujú. que, para que viera que estaba aquí, pues. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias por su aporte, Mayreli. Vamos a continuar con las siguientes preguntas que se ubican en la cuarta C, que es consolidar. Y aquí queremos aplicar y recordar la ley y el evangelio. La ley porque nos va a mostrar el pecado, pero el evangelio que nos va a mostrar gracia, que nos va a mostrar el perdón a través de Jesús. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y brevemente, en unas cortas palabras, podemos resumir que se trata del ministerio de Jesús en Galilea. Algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros lo rechazaron y no fueron salvos. Muy bien. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué pecado también nos enseña en nuestra propia vida? Ujú. ¿Sí me escucha? Sí, Virginia, la escuchamos claro y fuerte.
Sí, bueno, el pecado aquí yo veo, ¿verdad? El enojo de, de, de los sacerdotes, ¿verdad? Que según ellos decían que sabían mucho. Entonces, y la incredulidad también de ellos, porque su misma soberbia de ellos, porque ellos creían entre ellos que sabían, pero realmente no sabían, porque ellos se dejaban guiar no tanto por el libro, porque por eso se molestaron. Entonces, aquí yo veo el enojo y la incredulidad, porque cómo va a ser posible, ¿verdad? Como habíamos dicho, que el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿verdad? Iba a venir a salvar al pecador. Y entonces muchas de las veces nosotros estamos en problemas aquí, ya viéndolo en nuestra vida, ¿verdad? Diaria, cotidiana, y a veces no creemos y nos llenamos tanto de ira y a veces arremetemos contra Dios, amada hermana. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué, verdad, está sucediendo esto en mi vida? Pero es la incredulidad que a veces nosotros, nuestra mente tan pequeñita, ¿verdad? No lo entiende por qué, pero ya cuando empezamos a escudriñar la palabra del Señor, viene ya una fortaleza en nuestra vida. Entonces, esa incredulidad que se quite de nuestras vidas, ¿verdad? Porque es muy fea la incredulidad, la verdad. Esto, pues para mí, eso es lo que yo confieso en mi vida, igual de que pues debemos de quitarnos todo eso, del enojo y de la soberbia también y de la incredulidad. Eso es todo, hermano. Sí, muchísimas gracias. Y ah, sí, veo también la mano de Mayreli. Ah, ¿qué pecado le enseña a usted ver en esta historia y confesarlo también? Bueno, profesora, el pecado, como dice, es que a veces nosotros, este, mm, por la ira, ¿verdad? Que Ujú, nosotros hagamos, actuamos, podemos actuar de una manera que después nos vamos a como que arrepentir, pues, visto que por lo menos ellos, por la ira que ellos tenían, ellos iban a lanzar, o sea, no le importaba, pues iban a lanzar a Jesús ahí al vacío, pues. Entonces, a veces nosotros también, lo que yo confieso, pues, a veces nos dejamos llevar por la ira y actuamos de una manera que no es la correcta, ¿verdad? Bueno, ese es el pecado que yo veo en mi vida, pues, porque sí me ha pasado. Me pasó ujú, esta semana que mi nieto estaba jugando béisbol y entonces un señor estaba hablando ahí porque él cometió un error, dejó caer una pelota, pues entonces, yo me enfurecí, pues, y entonces le dije muchas cosas al señor. Después, bueno, después que uno ya ha dicho, pues, o ha actuado de una manera que no es la correcta, entonces, pues yo, epa, le pedí perdón, le dije me disculpara, que yo había actuado de esa manera. Yo escuchando la palabra, no tenía por qué actuar de esa manera, puesto yo tenía razón por lo que yo estaba diciendo, pero ujú, que no era la manera como yo había actuado. Entonces, que me disculpara por eso, pues. Ese es el ujú, pecado que yo veo y que confieso en mi vida, que a veces uno actúo así, como que, ¿cómo le digo yo? Así, inesperado, y actúo como antes, como que si no ujú. tuviera yo conocimiento de la palabra ahora, pues, Sí. eso es lo que... Muchas gracias por su aporte, Mayreli. Y sí, cuando vemos que uno de los pecados que también veo en la historia y también confieso en mi vida es cuando ah,
veíamos que uno de los problemas fue que la gente de la propia tierra de Jesús en Nazaret lo rechazaron porque él no cumplía con las expectativas de que cómo iba a ser él el Salvador prometido. Entonces, nosotros podemos pecar o pecamos cuando queremos colocar nuestra razón humana o nuestra experiencia primero en lugar de lo que Dios nos muestra o nos enseña a través de su palabra. Entonces, rechazamos también a la palabra de Dios cuando estamos poniendo por sobre encima a nuestra razón humana en algo que no entendemos o que queremos saber, entonces ya pecamos también ahí. O quizás también cuando no predicamos por temor a ser rechazados. Y Jesús está mostrando que en su propia tierra Él fue rechazado. ah, ya no lo querían escuchar en su propia tierra, la gente que había crecido o vivido ahí con él, y él lo hizo y predicó las buenas noticias. Y un pecado es cuando también dejamos de hacerlo por el temor a ser rechazados, ya sea en nuestro pueblo, en nuestra comunidad o en nuestra misma familia. Entonces veo ese pecado también, ¿no? Y confesamos a Dios. Ah, pero también queremos ver en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para con nosotros. Y Jesús fortalece nuestra fe cuando cumple Él perfectamente la predicación del Evangelio y cuando cumple también sus promesas. Él está predicando a su misma gente, en su misma casa, en su mismo pueblo, está predicando las buenas noticias, está dando la luz, está dando la solución a ellos y también Él está cumpliendo lo que Dios había prometido para la humanidad hace muchos años atrás. Entonces vemos su amor porque aun cuando nosotros no hemos hecho perfectamente el compartir el evangelio o compartir lo que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesús, Jesús sí lo hizo en lugar nuestro. Y las buenas nuevas de Jesús son para los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos espiritualmente como nosotras fuimos una vez. Entonces, qué bueno que las buenas noticias son para gente que realmente necesita. Entonces, todos estamos necesitados porque vivimos antes de llegar a conocer a Cristo. Estamos pobres, cautivos, ciegos, muertos espiritualmente. Y qué bueno que con la buena noticia, con el mensaje que Cristo nos da, entonces Él vino a dar luz, dice, Él vino a dar libertad a quienes estaban oprimidos. Y nosotros fuimos parte de eso. Nos vino a dar libertad y entendimiento y quitó la ceguera que un día no veíamos espiritualmente para darnos libertad en Cristo. Y en Cristo ya no somos más esclavos ni ciegos. Entonces, qué bueno saber que tenemos esa buena noticia y ese amor de Dios para con nuestras vidas y con nuestras familias también. Entonces, en gratitud, en la cuarta pregunta, quiero, como dice, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué queremos hacer por gratitud luego que Dios nos ha mostrado su gran amor, su gran ah, misericordia, su promesa, su fidelidad? Entonces, lo que queremos hacer en gratitud es que
Dios nos dé esa capacidad, esa sabiduría, para poder compartir con los demás también sin temor. Entonces, queremos que a un día, así como a nosotros nos llegó el mensaje de la salvación, porque nos dimos cuenta que estábamos espiritualmente muertos y necesitábamos un Salvador y necesitamos todos los días nuestro Salvador. Entonces, queremos también pedir a Dios que nos ayude a compartir también estas buenas noticias con los demás, como lo hizo Jesús, llevando la luz a quienes aún están ciegos espiritualmente. Entonces, recordemos que Jesús ya nos ha dado la salvación y Él ha cumplido todo perfectamente. Entonces, en gratitud queremos compartir también estas buenas noticias a los demás. Muy bien. Ah, en esta segunda parte, quiero hablar un poquito de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Y hay muchas maneras que nosotros podemos utilizar para prepararnos y no tener miedo cuando vamos a compartir o hablar acerca de Dios. Y una de ellas es que ya siempre que vamos a hablar de la palabra de Dios a nuestra familia, a cualquier persona, entonces tengamos en mente primero que no somos nosotros quien va a hablar, sino que Dios va a usarnos para poder compartir a las demás personas. Y es bueno recordar que somos instrumentos en las manos de Dios y que queremos dejarnos guiar nomás por Él y recordar las promesas que Dios nos hace a nuestras vidas también para compartir con los demás. Y una de las promesas que Dios nos da cuando nosotros compartimos la palabra de Dios es que está en Romanos, un versículo muy famoso, Romanos 10:17, que dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y oyendo, entonces vamos a tener más conocimiento de ello, vamos a estar más preparados y también sabemos que todo es obra del Espíritu Santo, que nosotros compartimos lo que Dios nos habla, lo que estudiamos a través de su palabra, pero el que da el entendimiento y el conocimiento es el Espíritu Santo, quien obra la fe. Entonces, Amén. cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, ah, no nos sintemos mal cuando pensamos, oh, creo que no fue perfecto, no hablé bien. Ah, Dios sabe y a través del Espíritu Santo Él obra con la palabra porque dice que su palabra nunca va a regresar vacía. Y también cuando compartimos la palabra de Dios es muy importante que pidamos guía al Espíritu Santo para que ponga palabras correctas, no para quedar bien nosotros, sino para dar gloria a Cristo nomás. Entonces, el Salmo 19 nos recuerda claramente esto cuando nos dice que sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y sí, esto nos va a ayudar recordar las promesas de Dios, que no estamos solos,
y que Él está adelante acompañándonos todos los días y que es obra del Espíritu Santo que Él crea fe en las personas que vamos a compartir. Entonces, eso nos anima a no tener miedo, sino a estar preparados en compartir lo que Dios nos ha dado a entender también. Y también, si vamos a compartir una historia, podemos utilizar el método de las 4C, sin duda alguna, que es un método que interactúa con la persona que estamos enseñando o con el grupo que estamos enseñando. Y podemos utilizar incluso imágenes para poder compartir el mensaje de lo que queremos enseñar a la persona. Y si alguna también tiene miedo porque quizá están con nervios para hablar, entonces puede utilizar un espejo mirándose y practicar frente al espejo o con un familiar o alguien de confianza para que vaya soltando poco a poco y no tiene miedo. Entonces, son formas que podemos utilizar al momento de prepararnos para compartir la palabra de Dios. Muy bien. María Rubio, veo su mano arriba. ¿Quiere complementar algo? Muy bien. Entonces, aquí hay algunos de los tips que he mencionado y dice, ¿cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Y les había dicho las promesas. Cuando recordamos las promesas de Dios, ya estamos muy motivados para compartir la palabra. Queremos pedir ayuda de Dios, queremos pedir ayuda al Espíritu Santo que ponga palabras adecuadas para compartir la palabra de Dios. También puede leer algunas veces, las veces que sean necesario, usando las preguntas de considerar. Entonces puede repasar la lectura antes de y contestar, considerar o consolidar y poder compartir con más, estar más listo, estar más preparado y compartir con más confianza. Y si alguien está nerviosa para hablar, entonces es muy bueno la técnica del espejo porque ya podemos ir practicando ahí también sin temor, sin miedo o con un familiar o alguien de confianza antes de hablar con alguien. Y el método de las 4C, como les decía hace un momento, ya es muy útil cuando vamos a compartir, sea niños, sea adolescentes o personas adultas. Es muy bueno este método. Muy bien. Y finalmente quería hablar y explicar un poco acerca de la teología de la gloria y la teología de la cruz. Ah, Alguna vez no sé si hayan escuchado, pero ¿de qué se trata la teología de la gloria y de qué se trata la teología de la cruz? ¿Cuál predicó Jesús? Nos dice. Entonces, la teología de la gloria, generalmente escuchamos el día de hoy cuando está dando la gloria a uno mismo. Entonces, uno de los primeros puntos podría ser cuando en la teología de la gloria, cuando triunfo yo mismo sobre todos los pecados y problemas, ya sean físicos, económicos, espirituales, y todos creen que somos los mejores. Entonces, esa es la teoría de la gloria, darme triunfo a mí mismo, de que yo puedo solucionarlo, de que yo soy capaz de hacerlo. Entonces también vemos que la teología de la gloria que algunos enseñan es que vine a este lugar para escuchar la palabra
y, y nuestra iglesia no tiene problemas. Aquí no hay problemas. Entonces los pastores y líderes son estrellas y llegan a ser muy conocidos y amados por todos porque en esta iglesia no hay problemas. Entonces, es considerado eso teología de la gloria. También, también podemos ver al siguiente punto que dice su mejor vida ahora. Entonces, ah, algunos pueden pensar que es su mejor vida ahora cuando o están enseñando acerca del éxito y la prosperidad. Entonces, ah, ofreciendo una mejor vida ahora a través del éxito o la prosperidad. Estas son teologías conocidas o llamadas como teología de la gloria porque ah, se ha visto que todo va a la mano con con este tipo de teología, porque cuando habla de éxito y prosperidad, muchas veces se escucha el tema de que si tú diezmas, entonces Dios te va a devolver 100 veces más. O si tú crees que vas a ser sanado, entonces tu enfermedad sanará. A esas se les denomina teología de la gloria. Ahora queremos diferenciar de qué se trata la teología de la cruz. Y la teología de la cruz nos dice el primer punto, que es negarse a uno mismo, negarme a mí mismo. Y Jesús les dice cuando predicaba, ya me van a arrestar y matar al tercer día, resucitaré. Pero dice que esto jamás te sucederá, le dijo Pedro. Y Jesús dice, aléjate de mi vista, Satanás. Recordemos esa parte cuando Pedro está queriendo poner su vida por Jesús. Y no era Pedro en sí mismo, sino era el mismo Satanás que estaba hablando a través de Pedro. Entonces, vemos que Jesús y quien iba a morir y resucitar al tercer día, él se negó a sí mismo y él dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esas fueron las palabras que Jesús dijo, ¿no? Otra parte de la teología de la cruz es que Dios nos da también fortaleza por medio de su palabra y cuando Jesús nos dice que nos fortalece, sí, nos fortalece en momentos buenos o en momentos malos. No solo en los buenos, sino en los malos también. Y es vivir en una lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Cada día nosotros, ah, o en la teología de la cruz, nos muestra que no es perfecto, que la diferencia, como dice aquí, en la teología de la gloria dice, no, no hay problemas, estás bien, tú vas a ser exitoso, próspero. Pero la teología de la cruz nos dice que es una lucha diaria y es una lucha diaria con nuestra carne pecaminosa, con las cosas del mundo que vemos día a día. Otro de los puntos es que por causa de la predicación del Evangelio, ya se va a tener que sufrir insultos, persecución y rechazo ahora, ¿no? Entonces, todo lo que se sufre es como resultado de la identidad en Cristo y la fe en la palabra de Dios. Entonces vemos que la teología de la gloria se centra en la prosperidad, en el éxito, en que está todo bien, pero la teología de la cruz
nos dice que no todo el tiempo es bueno, sino que también hay momentos malos, pero en esos momentos ya estamos también siendo agradecidos porque sabemos que Cristo nos fortalece, que Cristo está con nosotros y que todo es por causa de Cristo y no para darnos la gloria a nosotros, sino para dar gloria a Cristo. Muy bien. Entonces, una de las preguntas que nos decía era, ¿cuál predicó Jesús? ¿Cuál teología de la gloria de la cruz predicó Jesús? Ah, ¿Cuál piensan ustedes que predicó Jesús? ¿Una teología Sí, de gloria o de cruz? pues él predicó la teología de la cruz. Ujú, ujú. Sí, gracias Virginia Díaz. Y sí, muchas gracias que ya vemos claramente, él predicó una teología no para darse gloria a sí mismo, sino la que Dios, su Padre, había prometido para la humanidad. Amén. Muy bien, también veo la mano de María Rubio y de Augueda. María, ¿quiere comentarnos algo más? O Augueda Pérez también quiere comentarnos algo más. Muy bien, creo que han dejado sus manos arriba nomás. Muy bien, María Fernández dice la teología de la cruz. Ya para ir finalizando, mis queridas estudiantes, voy a hablar un poquito acerca del proyecto final, nomás para explicarles, ya que esta es nuestra penúltima lección y la última lección es la siguiente del día viernes, que es la lección 8. Entonces, yo voy a enviarles ya en el transcurso de este día un documento en PDF o en Word o en fotografías para que ustedes lo vayan revisando. Entonces, este proyecto tiene como objetivo que pongamos en práctica lo que hemos aprendido y también poder concluir el curso para continuar con los demás cursos del Discipulado 1. Entonces, al realizar nosotros el proyecto final, estaríamos concluyendo el curso completamente y daríamos por cursado este curso o por finalizado una vez que ustedes me remitan el proyecto o me envíen ya sea por WhatsApp, por mail, ah, daríamos ahí por concluido el curso con cada uno. Entonces, el proyecto en sí ya tiene aquí su nombre completo, la fecha que lo va a realizar y el proyecto va a consistir en esta lección que hemos estudiado de la llegada de Salvador, que usted va a elegir una historia de las que hemos estudiado en el curso. Entonces, usted puede seleccionar la historia que más le haya gustado de lo que hemos estudiado en este curso. Entonces, una puede elegir la primera lectura de la lección 1, que fue Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías, o la de la lección 2, que fue nacimiento de Jesús, o los sabios y la huida a Egipto, Juan bautiza a Jesús, los primeros discípulos y el primer milagro, Jesús purifica el templo y Nicodemo, en la casa de Galilea, que hemos visto el día de hoy, o la última lección que será predicando y sanando. Entonces, usted puede elegir una sola historia de las que hemos estudiado. Cualquiera de estas, pero una sola historia. Entonces, una vez que usted ha elegido la historia, entonces, en mi caso, doy un ejemplo. Voy a elegir la de hoy, en casa en Galilea. Voy a elegir solamente esa. Entonces, una vez que he elegido esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 30, voy a aplicar el método
de las 4C. Y el paso 2 dice preparación para enseñar la lección. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de cómo vamos a estar preparándonos para enseñar a las demás personas. Entonces, aquí dice pregunta 1, defina su público. Y esto significa que usted va a seleccionar a alguien, ya sea a algún miembro de su familia, ya sea toda su familia, ya sea a su vecino o a sus vecinos, ya sea un compañero de trabajo. Usted tiene opción libre de escoger a alguien para compartir o enseñar una historia de la Biblia. Entonces, defina a su público. Usted pone aquí, ¿a quién va a enseñar esta lección? Por ejemplo, voy a enseñar la lección de una casa en Galilea a mi vecina. Entonces, usted puede poner, mi respuesta va a ser mi vecina. ¿Ya? O puede poner a mi compañero de trabajo o mi familia. Entonces, en esta segunda parte dice, define las consideraciones especiales para su público. Siempre queremos también analizar qué edad tiene nuestra persona, nuestro estudiante que vamos a enseñar. Entonces, escogí mi vecina tiene 35 años, ¿ya? Es un ejemplo que estoy usando. Entonces, defino qué edad tiene ella. También puedo definir, ops, ¿dónde está mi lápiz? Ya, ok. Entonces también puedo definir si ella tiene conocimientos de la Biblia o es su primera vez que está estudiando la Biblia. Entonces, todos esos datos van a servir a mí para prepararme, ¿ya? Y muy bien. El siguiente paso, una vez que hemos visto a qué persona vamos a enseñar la historia de la Biblia, vamos a utilizar la parte de considerar, nuestra tercera C. Entonces, nuestra tercera C tiene las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? Y vamos a ir escribiendo aquí a un lado. Entonces, usted va a preparar sus respuestas en este lado, ¿ya? De acuerdo a las preguntas del lado izquierdo. Entonces, usted prepara. Esto es ¿cómo es? Un documento para prepararse cuando vamos a enseñar. Entonces, aquí dice, finalmente se resuelve el problema, usted pone su respuesta para estar lista antes de enseñar. Muy bien. Y finalmente, vamos a hacer las 4 preguntas de consolidar y nos dice consolidar cuál es el punto principal de esta historia. Entonces, también usted pone un punto principal, no todo, un punto principal. ¿Ya? Vamos a ver qué pecado me enseñó esta historia, entonces escribo también qué pecado me enseñó la historia, en qué versos o dónde veo el amor de Dios, ya escribimos, y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica. Recordemos que la última pregunta es que queremos hacerlo por gratitud todo. Entonces escribimos. Cuando nosotros hemos escrito, estamos listas para compartir porque hemos repasado, hemos leído, hemos escrito. Entonces, esto va a servir mucho cada vez que nosotros vamos a compartir una historia a cualquier persona, ¿ya? Antes de iniciar el estudio con su vecino, con su familia, con la persona que va a compartir el mensaje, ah, recordemos que el captar es muy importante y el captar es llamar la atención. Capte con alguna pregunta. Ah,
haga alguna pregunta a ellos, como por ejemplo, si voy a enseñar la historia de la casa en Galilea, puedo utilizar la pregunta que usamos hoy. ¿Te has sentido cómodo compartiendo o alguna vez has estado listo, preparado para compartir en algún escenario, por ejemplo? Entonces, hago una pregunta, converso antes de ir al tema. Eso es muy importante que recordemos, el captar. Y luego de eso, tenemos al contar. El contar es lo que hemos aprendido el día de hoy y contar es leer o contar con sus propias palabras lo que hemos leído, ¿no? Lo que hemos leído. Y utilizar fotos o videos o algo más para ilustrar la historia. Entonces, yo seleccionando a mi vecina, utilizaría, por ejemplo, mis propias palabras, pero también utilizaría imágenes. Entonces, en esta parte de contar, usted puede incluso hacer dramatizaciones. Si hubiese más gente que puede ayudar en la dramatización, entonces uno puede incluso contar la historia a través de dramatizaciones. Por ejemplo, cuando se enseña a niños, ya podemos utilizar las dramatizaciones para que sea más entendible y más activo con los niños. Muy bien. Algo muy importante en contar es que no queremos añadir o quitar algo que no está en la palabra de Dios. Queremos tomar en cuenta cada detalle que está dentro de la palabra de Dios, no añadir ni quitar. Eso es muy importante en este punto de contar la historia. Y finalmente, ya para ir finalizando, voy a enviarles la última tarea para esta lección número 8 y vamos a leer Marcos del capítulo 1, versículo 16 al 39. Entonces, eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario acerca del proyecto final. Igual la próxima clase vamos a profundizar un poco más. Si tuviesen preguntas del proyecto final. Ujú. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con la parte de la bendición final. Muy bien, queridas estudiantes. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a orar y a concluir con la bendición final, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos alrededor de tu palabra y también, Señor, por enseñarnos grandes cosas o nos recuerdas grandes cosas que has hecho para la humanidad por amor a cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros fuimos también a quienes te rechazamos antes de llegar a la luz, tú tuviste tanta paciencia para con nosotras y un día, Señor, por tu misericordia y por tu grandiosa gracia, ah, quitaste esa ceguera espiritual de nuestras vidas para entender y alabarte a ti. Damos gracias, amado Señor Jesús, por aquel regalo maravilloso de devolvernos la vista, darnos la luz y también rescatarnos de la muerte en el infierno para darnos vida eterna. Gracias, Padre amado, por su palabra. Gracias por todo lo que ha hecho Jesucristo por amor a nosotros. Y también, Señor, que usted sea perdonando nuestros pecados que hemos identificado durante esta clase
y que nos dé también la capacidad, la sabiduría, la humildad y sobre todo el recordar sus promesas y que podamos compartir la palabra de Dios con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con la gente que usted nos dé la oportunidad, sea en un bus, en el mercado, sea en algún negocio, que usted nos dé la oportunidad para compartir del mensaje de Cristo únicamente, de Cristo crucificado. Gracias una vez más por este hermoso día que inicia y también por su palabra. Sea usted bendiciendo a cada una de las mujeres que estamos aquí, que usted supla cada necesidad que tengan de físicamente, pero sobre todo de su alma, Señor. Y damos gracias una vez más por este tiempo, pidiendo siempre su bendición y dándole gracias por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis queridas estudiantes.